Gracias por estar ahí del otro lado nuevamente en este segundo encuentro del breve curso que hemos dado en llamar junto a Eduardo Liberalismo, Populismo y Republicanismo, los fundamentos de la democracia actual. El primer encuentro fue realmente muy interesante, quedó el link del video y también pudimos enviar algún material que vos sugeriste. Qué bueno. Y en el encuentro de hoy, si está todo ok, vamos a hablar de la segunda palabra del título de este curso, que es populismo. Así que agradecerte nuevamente, Eduardo, que estés acá, la predisposición y la generosidad para estar compartiendo estas discusiones tan importantes y tan necesarias en los tiempos que corren. Así que, de nuevo, gracias por estar y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Guille. Buenas tardes, tardecitas, nochecitas. A todos y a todas. Vamos, en efecto, como decía Guille, a continuar el recorrido que habíamos iniciado la semana pasada. Estamos tratando de pensar los distintos fundamentos o los modos en los que las tradiciones o los conjuntos de valores y de ideas y de principios a los que aludimos con estas tres palabritas, liberalismo, populismo y republicanismo, se constituyen en fundamentos del tipo de democracia que vamos construyendo en la Argentina desde hace ya una punta de años, casi 40 años después del fin de la última dictadura. La vez pasada dedicamos un rato inicial a discutir las evoluciones de la palabra democracia a lo largo de la historia de la teoría política y de la vida política de Occidente, y señalamos que es una palabra que ha ido y venido. No voy a repetir todo lo que dijimos la vez pasada, apenas decir que es una palabra que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Occidente en general y desde el fin del último ciclo de dictaduras cívico-militares en América Latina en particular, viene funcionando como un piso mínimo de consensos en relación con lo que sería una forma deseable de organización política de la vida de nuestras sociedades. Es cierto también que como un piso muy mínimo o muy vacío de significaciones si no la empezamos a cargar con algunas otras palabras y con lo que algunas otras palabras nombran, ¿no? La democracia, decíamos, no nos resignamos a pensarla apenas como un sistema de reglas de juego que permite que una oligarquía gobierne a las grandes mayorías populares, pudiendo ser apenas elegida por estas mayorías cada 2, 4 o 6 años. Le pedimos a la democracia bastante más que eso, le pedimos bastante más que la pura renovación de las élites gobernantes, le pedimos el respeto a un conjunto de libertades y hablamos un poco sobre las distintas formas de libertad. Le pedimos el respeto a un conjunto de derechos y vamos a hablar hoy sobre esta palabrita derecho que es inseparable en América Latina de la historia de los populismos que han sido a lo largo del último siglo en nuestra región los modos más ostensibles de consecución de los derechos de las grandes mayorías, es decir, de democratización de nuestra vida política y social, ¿no? Entonces, identificamos estas tres palabritas, o lo que nombran estas tres palabritas, liberalismo, populismo y republicanismo. Son tres palabritas que se las traen, que traen un conjunto de debates. No son palabritas que naturalmente pongamos del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia. En general, en el corazón de la tradición nacional popular en la que se inscriben las grandes identidades políticas populares en la Argentina y en general nuestras preferencias políticas más ostensibles, la palabra liberalismo no es una palabra que tenga buena fama, y la vez pasada parte de nuestro esfuerzo fue el esfuerzo por recuperar esta palabra y por tratar de pensar el liberalismo en efecto como un pensamiento en favor de la emancipación, en favor de la libertad, y por tratar de señalar todo lo que las experiencias democráticas populares más recientes, incluyendo la experiencia del actual gobierno nacional, han podido pensar y han podido hacer en relación con la garantía de las libertades fundamentales con las que está comprometida la gran tradición liberal política a lo largo de su historia. Por eso revisamos un poco la historia también del liberalismo político en la Argentina, para sacarlo del terreno de un puro pensamiento aristocrático o elitista o antipopular y ponerlo más bien como un pensamiento
emancipatorio al servicio de un valor fundamental de nuestras democracias, que es la libertad individual o las libertades individuales de los ciudadanos, ¿no? Hoy nos metemos con otra palabrita, que es una palabrita que también es polémica, lo será también la palabrita con la que nos metamos la vez que viene, república o republicanismo, que es una palabra muy maltratada, y ese maltrato sobre la palabra república me parece que está en la base de las confusiones y de las dificultades que tenemos también con ella. Es otra palabra que me interesa recuperar, ¿no? De su maltrato para pensar cuánto le debemos y hasta qué punto es una palabra y un conjunto de significaciones alrededor de esa palabra que debe seguir organizando lo que pensamos y lo que hacemos en nuestras militancias políticas. Pero en relación con la palabra de hoy, populismo, es una palabra sin duda rara, es una palabra con la que no resulta fácil reconciliarse, porque la verdad de la milanesa es que a pesar de que es una palabra que a mí me cae bien y que no tengo ningún problema en incluso utilizar como indicación de una preferencia teórica y de una preferencia política, la verdad es que es una palabra que en general funciona como una especie de estigma, es una palabra que funciona como mala palabra. En la academia, en la universidad, a algunos nos gusta decir, un poco para provocar a los amigos, yo soy populista. Pero la verdad es que los políticos argentinos no dicen de sí mismos que son populistas. Si un periodista les pregunta, responden cosas como no, de ninguna manera, populista no, popular sí, ¿no? La palabra populista sigue funcionando, incluso en el interior de las identidades políticas, que claramente son populistas, ¿no? Sigue funcionando como el nombre de algo que estaría mal, como algo por lo que habría que pedir disculpas, de algo que sería una especie de equivocación o de anomalía o de error de la historia. La verdad es que la palabra populismo, a lo largo de su, ya a esta altura, larga historia en América Latina y en el mundo entero, funciona más bien como el nombre de una patología, de una cosa mórbida, de una cosa enfermiza, de una cosa atípica o anómala, de una cosa que no debería haber ocurrido, que habría sido mejor que no ocurriera, de algo que hay que explicar. ¿Por qué populismo? ¿Por qué en estos países hay experiencias populistas? En los países en serio, en los países que siempre hemos mirado como el espejo de nuestro propio futuro, no existieron esas experiencias. O cuando reparamos que en esos países presuntamente serios, en los que siempre miramos el espejo de nuestro propio futuro, sí hay, y muchas, experiencias populistas particularmente preocupantes, entonces la palabra populismo tiene una segunda cosa de la que defenderse. Che, ¿no serán todos los populistas medios como los populistas de derecha franceses, como los populistas de derecha norteamericanos? El populismo no es constitutivamente antidemocrático, de derecha, autoritario. El modelo de populismo, si Europa es el modelo de todo nuestro pensamiento político, el modelo del populismo no será también el del populismo del amigo Le Pen o de la derecha española o de la derecha norteamericana, y no deberíamos entonces preocuparnos, ¿no?, con nuestros propios entusiasmos populistas. La palabra populismo siempre funcionó más bien como el nombre de algo que mejor habría sido que no hubiera ocurrido, porque era una forma desviada, una forma equivocada, una forma históricamente impropia de despliegue de nuestras sociedades, de transición de nuestras sociedades más tradicionales, más agropecuarias, a nuestras sociedades industriales o modernas, cuando se pensaba en los populismos del siglo XX, cuando se pensaba en el populismo mexicano de Cárdenas, en el populismo brasileño de Vargas, en el populismo argentino de Irigoyen y después también de Perón, ¿no? Más bien aparecía como una forma siempre asociada a un par de elementos sobre los que siempre tanto los pensamientos de izquierda como los pensamientos más liberales tuvieron muchas sospechas, que es una fuerte participación del Estado en la orientación de la vida económica y una fuerte participación de liderazgos muy personalistas, muy carismáticos en la organización de las identidades políticas, ¿no? Y todo eso siempre despertaba muchas sospechas y muchos recelos, y por lo tanto todo esto es parecido a algo que todos los que estamos acá sabemos, que es la palabra populismo siempre fue una palabra por la que había que andar pidiendo disculpas o teniendo muchas prevenciones o teniendo muchas precauciones.
Desde fines de los años 70 y hasta su muerte a comienzos de este siglo XXI, no tan comienzos, bien entrada la primera década del siglo XXI, Ernesto Laclau, que fue un pensador político de lo más interesante de la Argentina, un hombre que provenía de la tradición de la izquierda nacional, que era un discípulo del viejo Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Discípulo, por su parte, discípulo, lector, de el viejo Manuel Ugarte. Hay ahí una tradición filosófico-política, teórico-político para tener muy presente, para no dejar de considerar y de leer, ¿no? La tradición que va de Ugarte a Abelardo Ramos y de Abelardo Ramos a Ernesto Laclau, ¿no? Ugarte había sido un viejo social, un joven socialista, había sido uno de los jóvenes militantes de la reforma universitaria cordobesa de 1918, ¿no? Era un socialista de vocación latinoamericanista y reformista que desarrolla entre los años 20 y los años 40 el itinerario que nos lleva del socialismo al peronismo, ¿no? Es un interesante itinerario personal, biográfico, político, el de Manuel Ugarte. Recomiendo muchísimo la lectura del pequeño librito de Horacio González dedicado a la vida y a la obra de Manuel Ugarte, que está muy bien. Se llama Manuel Ugarte, Manuel Ugarte, el subtítulo es algo así como Un pensamiento latinoamericano, no recuerdo bien, y forma parte de la colección de pensadores y pensadoras de América Latina que publica el sello editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una preciosa colección, es realmente una preciosa colección donde se pueden encontrar pequeñas introducciones a las obras de grandes autores latinoamericanos, a veces bastante desconocidos. Recomiendo mucho esa colección porque es buenísima, ¿no? José Carlos Mariátegui, Rodolfo Stavenhagen, Raúl Previch, Celso Furtado, en fin, Agustín Cueva, hay como 20, 25 títulos con los que uno puede en efecto reconstruir una parte importante del pensamiento teórico, social y político latinoamericano del siglo XX. Y allí hay un libro de Horacio González muy lindo sobre la vida y la obra de Ugarte, de Manuel Ugarte, ¿no? Que fue después un funcionario importante del peronismo, fue embajador de Perón en 3 países distintos, entre ellos México, que por cierto, donde se moriría como embajador, no exactamente de Perón, sino de Carlitos Menem, su discípulo Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Jorge Abelardo Ramos, que tiene un itinerario intelectual tan interesante como muy opinable también, muere como embajador argentino en México, ¿no? Durante el gobierno de Carlos Menem. Es interesante ver toda esa tradición de pensamiento, ¿no? Que formó una parte importante de ese conglomerado de autores a los que solemos ubicar dentro de la clasificación de la izquierda nacional, ¿no? Los autores, los políticos, militantes, que provenientes de distintas filas de la izquierda partidaria, el socialismo, el comunismo, el trotskismo, como en el caso de Ramos, ¿no? Sintieron el llamado del peronismo y protagonizaron una experiencia interesante en la zona izquierda del peronismo, ¿no? Bueno, lo menciono a Laclau, dije heredero de Ramos, heredero a su vez de Ugarte, porque Laclau dedicó una parte importantísima de su muy relevante obra teórica al estudio teórico del problema del populismo. Empezó a pensarlo a fines de los años 70, cuando, de manera contemporánea a los últimos escritos del gran Gino Germani. Es posible que algunos y algunas de ustedes tenga presente la obra de Gino Germani. Gino Germani era un intelectual italiano que había llegado a la Argentina en los años 30, fines de los 30, que había en la Argentina desarrollado una importante obra como traductor de una cantidad de pensadores europeos y norteamericanos, sobre todo como traductor de parte de la muchachada de la Escuela de Frankfurt. La traducción de El miedo a la libertad de Erich Fromm, que circula en aquellos años en la Argentina, es obra de Gino Germani. Fue un gran traductor, fue un gran editor, fue un gran formador
de jóvenes sociólogos y fue el fundador de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, concebida como parte de un gran proceso de modernización de las ciencias sociales en aquellos años, y fue alguien que se pasó toda la vida tratando de entender el peronismo, que nunca terminó de entender muy bien, pero esto último nos pasa a todos y no todos hacemos esfuerzos intelectuales tan grandes como los que hizo Gino Germani. De modo que yo le tengo mucho respeto al esfuerzo que hizo Germani por entender algo que evidentemente no solo no entendía, sino que además no le gustaba ni un poquito, pero al servicio de tratar de entenderlo, escribió textos formidables, muy importantes. Yo soy muy respetuoso de la obra de Germani, me parece que es absolutamente considerable, es un hombre de una especie de izquierda liberal, digamos, a quien el peronismo claramente le hacía ruido, le recordaba vagamente al fascismo de su Italia natal. Primero, el primer impulso de Germani fue considerar que el peronismo era un fascismo, después se corrigió y dijo, no, no es un fascismo, o si lo es un fascismo de izquierda, lo cual era reemplazar un error por dos errores, ¿no? Y después entonces también se arrepintió de haber dicho que había sido un fascismo de izquierda y entonces empezó a pensar en el peronismo bajo la categoría gramsciana de lo nacional popular, ¿no? Gino Germani viene del país de Gramsci, ¿no? Se escapó del país de Gramsci no tantos años después de la muerte del propio Gramsci, de modo que es interesante pensar a estos dos italianos y a sus impactos en el pensamiento argentino. Alguien que ha hecho eso con mucha... No sé si esto yo se los decía a ustedes la vez pasada, me parece que no, hablamos de otras cosas la vez pasada. A esta altura del año, no sé qué les pasa a ustedes, pero mi vida es una especie de Zoom permanente en la que paso horas y horas y horas por día hablándole a caritas tamaño fotocarnet y siento que me repito, porque sin duda me repito mucho, solo espero no repetirme siempre frente a las mismas fotitos. Si cada vez que digo una cosa que ya dije el día anterior, las personas que están en el Zoom cambiaron, me quedo más o menos comportado. Creo que esto a ustedes no se los debo haber dicho, pero les recomiendo entonces, salió por Prometeo, un libro de un Tano contemporáneo, un tipo muy estudioso, un tipo interesantísimo que se llama Pascual Serra, que sacó por la editorial Prometeo un libro muy interesante que se llama El populismo argentino, y que es un intento por pensar los intentos por pensar el peronismo de Gino Germani, ¿no? Al que pone en efecto junto con la recepción argentina de Gramsci como parte de ese esfuerzo por comprender el problema del peronismo, ¿no? Entonces estudia el modo en que fue leído Gramsci en la Argentina, estudia el modo en que el socialismo lo leyó a Gramsci, sobre todo José Aricó y Juan Carlos Portantiero, estudia el modo en que el peronismo lo leyó a Gramsci, sobre todo Horacio González. Hace así una cosa muy interesante, Pasquale, que es además un tipo encantador, simpaticísimo, una especie de erudito italiano que siempre anda con una valijita llena de papeles y que sabe sobre la Argentina más que todos nosotros juntos. Es realmente un tipo muy, muy estudioso, que conoce bien la Argentina, viene todos los años y escribe sistemáticamente sobre la Argentina, ¿no? Y hace una cosa muy osada, que es sugerir que la mejor lectura que ha tenido Gramsci en la Argentina no es la lectura socialista de José Aricó, sino la lectura peronista de Horacio González. Un gesto efectivamente muy provocador, porque hay un cierto reconocimiento en la academia argentina y latinoamericana de que el gran lector de Gramsci en la Argentina fue el Grupo Pasado y Presente, fue Aricó, fue Portantiero, etc. Y este está fascinado con la lectura que un muy joven Horacio González, en el prólogo de un libro de una selección de textos de Gramsci que se publicó en una revista, en una editorial muy militante, una editorial peronista de comienzos de los años 70, que se llamaba Puente Alsina, ¿no? Y Horacio escribió allí un prólogo que se llama Para nosotros, Antonio Gramsci, donde nosotros, evidentemente quiere decir nosotros los peronistas, ¿no? Y trata de leer a Gramsci en una clave muy diferente de la clave más liberal reformista en que le había leído el socialismo de Aricó, ¿no? Y Pascual Serra celebra mucho ese gesto de Horacio, un gesto definitivamente mucho más populista, ¿no?, que el gesto más distante respecto a la experiencia popular de la lectura reformista, socialista, liberal, en fin, definitivamente exterior a la tradición nacional popular peronista de Aricó, ¿no? Bueno, Germani escribe un montón de cosas a lo largo de todos los años que pasan en la Argentina, que son un montón, medio guardando un prudente segundo plano en la vida intelectual argentina hasta el año 55, 56, 57. Germani se dedica a traducir mucho
se dedica a editar mucho, trabaja en la editorial Abril y en la editorial Paidós, y en ambas editoriales publica y edita y traduce y hace traducir una cantidad de obras muy importantes. Era un gran lector y un gran editor, Gino Germani, y después en el 56-57 funda la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, escribe sus 2 grandes libros, uno de ellos todavía se puede seguir leyendo con algún provecho, que se llama Política y Sociedad en una época de transición. El otro es definitivamente un libro que hoy ya no se puede leer, porque todo ha cambiado desde entonces y ya no tiene tampoco mucho sentido leerlo, que es La estructura social argentina, que es un libro que hoy nos suena en efecto muy, muy distante, muy legible. Y después en el 66 se va a los Estados Unidos, ¿no? Y vive en Estados Unidos una década larga, hasta que ya muy viejo se va a morir a su país, a Roma, ¿no? Pero pasa 10 o 12 años trabajando en la Universidad Norteamericana y allí sigue escribiendo sobre todo sobre la Argentina, y sobre todo sobre el peronismo, muy receptivo de las teorías de los discursos que venían del estructuralismo francés, muy receptivo de las teorías de la ideología que venían de Althusser y de los discípulos de Althusser. Es decir, no era ningún tonto, Gino Germani, eso es lo que quiero decir, contra cierta tendencia a suponerle una especie de liberal antiperonista medio incomprensivo de las cosas, que yo estoy muy lejos de pensar que haya sido en efecto la situación de Germani, ¿no? Entonces, para la época en que Germani escribía sus últimos textos norteamericanos, Ernesto Laclau escribía sus primeros textos sobre el problema del populismo. Escribió mucho sobre el populismo Laclau, siempre le interesó el fenómeno, siempre le interesó la constitución a través de la política de esta idea de pueblo como sujeto de la historia. Tal vez, si uno, sin muchos tecnicismos, tuviera que decir qué es el populismo, yo diría que es eso, la comprensión del pueblo como sujeto de la historia, ¿no? El pequeño problema es que la palabra pueblo es cualquier cosa menos evidente, ¿no? El pueblo no es un dato de la realidad, el pueblo no es un dato de la sociología, el pueblo es una construcción de la política, ¿no? Por eso a mí me interesa tanto eso que muchas veces cantamos en la plaza pública, cuando nos encontramos en la plaza pública y reunidos allí en la plaza o en la calle, nos ponemos todos a cantar Si este no es el pueblo ¿dónde está? Esa estrofa que cantamos siempre con mucho entusiasmo en la plaza es muy interesante, está llena de sabiduría filosófica, teórica, semiológica y política, porque lo que quiere decir si este no es el pueblo ¿dónde está? Es que el pueblo no está en ningún otro lugar que allí donde se canta esa estrofa, que allí donde un grupo de personas se nombra a sí misma como pueblo. El pueblo no es un dato de la realidad, el pueblo no es un dato de la sociología, no es un dato de la vida económica, o de la vida productiva, o de la vida social. El proletariado sí, la burguesía industrial sí, la oligarquía ganadera sí, que eso no puede después discutir un poco, precisar los conceptos, porque hay un conjunto de tipos en la Argentina que son propietarios de campos llenos de vacas, que uno puede decir, estos tipos son la oligarquía ganadera, y ese es un dato de la realidad social. Ellos pueden saber o pueden no saber que son la oligarquía ganadera, pueden sentirse incluso insultados si uno les dice que son la oligarquía ganadera, y pueden decir, no, nosotros somos trabajadores, somos la patria, no importa 3 carajos, son la oligarquía ganadera, son unos tipos que objetivamente constituyen una clase, son, si quieren que lo digamos en términos marxistas muy clásicos, una clase en sí, incluso si no son para sí, incluso si no saben que lo son, ¿no? En cambio el pueblo no hay un límite que diga, este es el pueblo, este es el antipueblo, eso siempre es una construcción política. En este ISPA llegó a cantarse en una misma tarde de no me acuerdo qué día de la semana, del año 2008, si este no es el pueblo ¿dónde está? En 2 plazas distintas de la ciudad capital de este país, ¿no? Y lo cantábamos 2 grupos políticos y sociales enfrentados, y los 2 cantábamos lo mismo. Se cantó en la plaza de los 2 congresos, si este no es el pueblo ¿dónde está? A la misma hora que se cantaba en el Parque España, si este no es el pueblo ¿dónde está? Y es medio al cohete que nosotros digamos, no, pero ellos mienten, porque tenemos razón todos. Porque la verdad de la milanesa es que no hay concepto más equívoco, concepto más movedizo, concepto más huidizo, ¿no? En su definición empírica, en su caracterización precisa, que este concepto de pueblo. El pueblo solo se constituye políticamente, esto es discursivamente, retóricamente,
cuando un grupo de tipos se pone a cantar, si este no es el pueblo donde está, o cuando alguien, un líder, una burocracia, una ideología, un programa de gobierno, nombra a un conjunto de personas o de sectores como pueblo y nos reconocemos en ese nombre, ¿no? La teoría del populismo debe mucho a la teoría de la ideología y a la teoría de la interpelación y a las teorías francesas de los discursos, porque es un discurso siempre que constituye al pueblo, ¿no? Imaginemos, hago siempre el mismo chiste idiota que voy a hacer ahora, imaginemos una sociedad donde existieran tres grupos sociales con intereses definidos en el ámbito de la producción y con identidades definidas en el ámbito de la producción. Los burgueses, los obreros y los campesinos, ¿no? E imaginemos que los burgueses tienen un partido que representa sus intereses y que es el partido de los burgueses, PB. Y que los obreros tienen un partido que representa sus intereses y que es el partido de los obreros, PO. Y que los campesinos tienen un partido que representa sus intereses y que es el partido de los campesinos, PC, ¿no? Bueno, si eso fuera así y nada más que así, hay una cosa que se puede decir de ese país, es que en ese país no habría política. No habría política allí, no habría política porque habría pura representación corporativa de los intereses de las distintas clases objetivamente existentes en el plano de sus representaciones parlamentarias, en el plano de sus representaciones institucionales. Pero si los burgueses tienen un partido que representa el interés de los burgueses, los campesinos tienen un partido que representa el interés de los campesinos, y los laburantes tienen un partido que representa los intereses de los laburantes, entonces allí no hay política. ¿Cuándo aparece la política? La política aparece cuando van caminando por la calle 7 u 8 laburantes, 4 o 5 campesinos, 2 o 3 burgueses, y desde arriba de un balcón alguien dice compañeros, y si esta imagen les parece demasiado poco sutil, saquen el balcón y saquen a alguien que lo dice. Cuando alguna circunstancia, que es siempre una circunstancia de la política, siempre una circunstancia discursiva, siempre una circunstancia retórica, nombra con un nombre nuevo a esos distintos sujetos, y unos cuantos de los laburantes, y unos cuantos de los campesinos, y 2 o 3 de los burgueses, da vuelta el cuello y dice, sí, me están llamando, yo soy eso que aquí están diciendo, ¿no? Escuchan la palabra compañeros y dicen, sí, acá estamos, ¿no? Y no se preguntan, por un ratito no se preguntan cuáles son los intereses materiales que los definen como miembros de una clase en el sentido economicista, ¿no? Más convencional, porque han encontrado una identidad distinta, política, con la que nombrarse, ¿no? Entonces, el pueblo es siempre una construcción política que nos desajusta respecto a nuestras identidades sociales previas, ¿no? Y esa estrofa que cantamos en la plaza, si este no es el pueblo ¿dónde está?, es muy reveladora del hecho de que el pueblo aparece allí donde aparece la política. La construcción del pueblo es una construcción eminentemente política y no sociológica, no económica, no del orden de la estructura material de la vida social, sino del orden retórico, del orden simbólico, del orden discursivo, del orden de la política, ¿no? Y por eso es que el pueblo también no tiene identidades o límites muy precisos, o alambradas muy precisas que lo separen de lo que no sería el pueblo, de lo que sería el antipueblo, de lo que serían los enemigos del pueblo, como decía el compañero Mao Zedong, ¿no? ¿Quién es el pueblo y quiénes son los otros del pueblo? ¿Quién es el pueblo y quiénes son los enemigos del pueblo, o el antipueblo, o la puta oligarquía, o los otros respecto al pueblo que se nombra a sí mismo como tal, ¿no? El pueblo no tiene una identidad precisa, y por eso también los populismos asumen distintas formas y se dicen de muchos modos, ¿no? Hay pueblos y populismos, así con este título, pueblos y populismos. Le escuché una vez, hace ya algunos años, a un político y politólogo que ustedes conocen, español, llamado Íñigo Errejón. Es muy interesante Íñigo, creo que lo han escuchado, lo han leído, venía del grupo de Podemos y ahora fue a parar a no sé dónde, pero cada vez que abre la boca dice cosas muy interesantes. Y una vez lo escuché en la localidad de La Paz, en Bolivia, en un hermoso edificio que era el auditorio de la Casa de la Moneda de La Paz. Hermoso edificio, hermoso auditorio, y tenía un comentarista de lujo, Íñigo, en esa conferencia que dio, que era el entonces vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Así que una especie de lujo asiático, escucharlo a Íñigo Errejón con
Álvaro de comentarista, y fue muy interesante la conferencia que dio Íñigo con este título, Pueblos y populismos. Y lo que decía allí Íñigo básicamente es, hay dos grandes modos de pensarse el pueblo. Simplificaba a los fines didácticos la cosa, seguramente hay muchos más que dos grandes modos de pensarse el pueblo, hay posiblemente infinitos modos de pensarse el pueblo, pero él distinguía dos que daban dos tipos de populismo distintos. Un pueblo de derecha, ¿no?, que daba un populismo de derecha, que es la idea de pueblo que se hacen o los sectores ricos o los sectores conservadores o los sectores distinguidos por un rasgo racial que ven en ciertas circunstancias amenazados, ¿no? Cuando Donald Trump en los Estados Unidos dice "The American people is in danger because of the fucking Mexicans and those horrible people", ¿no?, lo que está diciendo es los norteamericanos, blancos, anglosajones y protestantes, eso es el pueblo norteamericano para la derecha norteamericana, está en peligro porque este IPA se nos está llenando de gronchos que vienen de México, de Costa Rica y de lugares horribles, ¿no? Y cuando la derecha francesa, cuando Marine Le Pen dice le peuple français, lo que está diciendo es los franceses, blancos, católicos, descendientes en línea directa de Asterix y de Obelix, que hablan francés sin un poquito de acento africano en la pronunciación, ese pueblo francés está en peligro porque este país se nos está llenando de gronchos que cruzan el Mediterráneo en busca de un futuro menos miserable y que creen en dioses rarísimos y que hablan francés para el diablo, ¿no? Entonces, la idea de pueblo, cuando lo dice la derecha norteamericana, es una idea defensiva, de un pueblo que hay que preservar frente a la llegada de los costarricenses y de los mexicanos y de toda esa gente horrible. La idea de pueblo de la derecha francesa es la idea de un pueblo blanco, católico, viejo, que estaba allí antes y que debe conservarse en su pureza frente a las creencias religiosas y al francés mal hablado de los inmigrantes ilegales. En ambos casos, el pueblo es una identidad a preservar frente a unos otros que la amenazan. Y eso da una idea conservadora de pueblo. Eso da un populismo conservador, defensivo, en general muy violento, ¿no?, fuertemente represivo, ¿no?, fuertemente asustadizo respecto a la novedad que viene a amenazar a ese pueblo que hay que preservar. En cambio, los populismos, en general los populismos latinoamericanos, con todos sus matices, es claro que Cárdenas no es lo mismo que Vargas no es lo mismo que Irigoyen no es lo mismo que los neopopulismos del siglo XXI, como el de Chávez, o como el de Evo, o como el de Kirchner, ¿no? Cada una de esas modulaciones del populismo o del neopopulismo, como a veces se lo llamó también para distinguir el modelo más clásico del siglo XX, del modelo por muchas razones diferentes, porque también el contexto social, económico, histórico era diferente del siglo XXI, pero todos ellos se caracterizan por pensar al pueblo no como una identidad previa que hay que preservar, sino más bien como un sujeto en permanente constitución. Uno diría, si para la derecha norteamericana o para la derecha francesa la palabra pueblo nombra algo que está atrás, ¿no?, algo cuya forma pura, cuya forma a preservar, cuya forma a defender está en el pasado, y se llama populismo al sistema de pensamiento que busca defender ese tesoro del pasado frente a las amenazas que vienen del presente y del futuro. En los populismos latinoamericanos, el pueblo busca su realización en el futuro. El pueblo está siempre en construcción, y está en construcción a través de un camino ascendente de conquista de libertades y sobre todo de derechos que reclaman para hacerse efectivas un Estado fuerte que esté allí protagonizando la vida social y política, garantizando los derechos, garantizando las libertades. Los populismos en América Latina tienden a ser fuertemente estatalistas, a diferencia de en Europa y en los Estados Unidos, donde el populismo tiende a ser antiestatalista, donde no quieren un Estado fuerte al servicio de las libertades y los derechos. Quieren apenas un Estado entendido como aparato represivo al servicio de la protección de la libertad y de los viejos y de los propietarios, ¿no? Mientras que en América Latina el Estado es parte del proceso de ampliación de las libertades y de los derechos a través de las cuales se va configurando en el tiempo un pueblo que busca su realización en el futuro, ¿no? Entonces uno podría decir, la idea de pueblo de los populismos conservadores es una idea de pueblo que está atrás,
y ese populismo es por lo tanto un populismo defensivo. La idea de pueblo de los populismos reformistas, de los populismos progresistas, de los populismos latinoamericanos, es una idea de pueblo que se realiza, ¿no?, caminando hacia el futuro de la mano de un Estado, y llamamos allí populismo a ese pensamiento democratizador, ¿no?, que busca la realización de ese pueblo a través de la conquista de más libertades y de más derechos. En América Latina tiene toda la razón en esto Ernesto Laclau y muchos de los discípulos de Ernesto Laclau que han escrito cosas muy interesantes. A mí me gustan mucho, con más y con menos. Algunas cosas me gustan más, otras me gustan un poco menos, pero me gustan los escritos de Gerardo Aboy Tablés, que estudió en su momento con Ernesto Laclau y que ha escrito cosas muy interesantes sobre todo esto, y a quien más de una vez le he escuchado que en América Latina la vía para la democratización de las sociedades, entendida esta democratización como el proceso de incorporación de libertades y derechos de los sectores populares, han sido siempre los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas han sido los grandes promotores de la democracia, ¿no?, en América Latina. Ahora, yo no sé si se los decía a ustedes la vez pasada cuando contamos algo sobre la historia de la palabra democracia y sobre los problemas que esa palabra ya traía entre los viejos y queridos griegos. Pero hay una cosa que pasa con la palabra pueblo, en el modo en que lo usamos en nuestro castellano contemporáneo en América Latina, y que les pasaba a los antiguos griegos con la palabra demos, cuya traducción a nuestra lengua es pueblo, que es que tanto la palabra demos para los antiguos griegos como la palabra pueblo para nosotros designa al mismo tiempo que una parte del cuerpo social, ¿no?, que es a lo que nos referíamos recién. Para los populismos de derecha, esa parte es la parte vieja, la parte noble, la parte racialmente pura, la parte culturalmente más antigua, o la parte de los propietarios, ¿no? Para los populismos latinoamericanos, esa parte es la parte pobre, es la parte que tiene todavía que conquistar libertades y derechos para poder realizarse, es la parte de los sin parte, digamos así, que busca su parte en el reparto de los bienes materiales y simbólicos de una sociedad, ¿no? Pero además de designar una parte, la palabra pueblo designa también al todo del cuerpo social, ¿no? Y si no lo hiciera sería mucho menos interesante. El populismo se instala siempre en la tensión entre el significado de la palabra pueblo como designación de una parte del cuerpo social y el significado de la parte pueblo como designación del todo del cuerpo social, ¿no? Y me parece que esa tensión es interesante. Usamos la palabra pueblo para definir a una parte del cuerpo social, a una parte del todo social, pero también para definir al todo social. Y en general cuando la usamos, no avisamos en qué sentido la usamos. Y no avisamos no porque seamos unos jodidos que no queremos avisar, no avisamos porque generalmente cuando usamos la palabra pueblo no tenemos del todo claro nosotros mismos si usamos la palabra pueblo como designación de todo o como designación de la parte del todo, ¿no? Nosotros tuvimos hace algunos años una presidenta en la Argentina, que era notoriamente una presidenta populista, que solía decir en sus discursos: yo soy la presidenta de los 40 millones de argentinos, punto y coma, pero que nadie se equivoque, estoy del lado de los más pobres, ¿no? Y uno tenía ganas de parar y decirle: pare, compañera, pare un cachito, no nos tome por idiota. ¿Usted es la presidenta de los 40 millones de argentinos o está del lado de los más pobres? Porque si está del lado de los más pobres, va a tener que cobrarle retenciones a los más ricos, va a tener que cobrarle impuestos a los más ricos, va a tener que sacarle un cachito a los más ricos para repartir entre los más pobres, y ahí no va a ser la presidenta de los 40 millones de argentinos. Va a ser la presidenta de 35 o 36 millones. No está nada mal, pero usted quiere ser la presidenta de los 40. ¿Se puede al mismo tiempo decir: yo soy la presidenta de los 40 millones de argentinos, y decir, pero que nadie se equivoque, estoy del lado de los más pobres? Claro que se puede decir, claro que se puede decir. Se puede apostar a que sostener los intereses de los más postergados es la condición para la realización de una comunidad que nos incluya a todos. Se puede, por supuesto, decir que es en nombre del bien común de todos, que no está bueno que un país tenga los niveles de desigualdad y de injusticia que tiene el nuestro. Por supuesto que se puede decir, pero que se pueda decir hace algo que está
en el corazón de la historia del populismo en este ISPA y en todo ISPA, que es que el populismo liga palos siempre por izquierda y por derecha, y no le convence mucho a nadie. No le convence mucho a nadie el populismo, porque al mismo tiempo los líderes populistas, las ideologías populistas, los discursos populistas, los militantes populistas, piensan la idea del pueblo como el nombre del todo del cuerpo social y tienen en ese sentido una perspectiva que podríamos llamar armonicista o consensualista de la vida social, y al mismo tiempo esos mismos líderes, esos mismos discursos o esos mismos militantes piensan al pueblo como el nombre de una parte, de la parte pobre del cuerpo social, y en ese sentido tienen una teoría conflictivista que opone a esa parte pobre del cuerpo social a la parte rica cuyos intereses son contradictorios con los de esa parte pobre. Y entonces nadie queda muy convencido con el pensamiento de los populistas, con los discursos de los populistas, con las militancias de los populistas, y eso me parece que es parte importante del problema y de la riqueza y del interés que tiene el populismo en el mundo de las ideas políticas en la Argentina. Por izquierda, a nadie le gusta el populismo. Por izquierda recibe palos el populismo, reciben palos las ideas populistas, reciben palos los partidos y los líderes populistas, porque ¿qué es lo que la izquierda le dice a los populistas? Ustedes son una manga de populistas que piensan que el sujeto de la historia es el pueblo entendido como el todo del cuerpo social, tienen por lo tanto una idea consensualista sobre la historia, y esa idea consensualista sobre la historia no les permite ver quién es el verdadero sujeto de la historia. ¿Qué es quién para la izquierda? Las clases sociales, el proletariado, que no se distingue claramente del pensamiento populista, porque el pensamiento populista piensa el pueblo y no la clase. La izquierda piensa en términos conflictivistas a la historia como historia de la lucha de clases. El populismo no piensa en términos de clase, piensa en términos de pueblo, y entonces la izquierda le dice, consensualistas del diablo, ustedes están pensando en la armonía del cuerpo social cuando somos nosotros los que en realidad estamos pudiendo ver que ese cuerpo social está internamente dividido, está atravesado por un conflicto que ustedes no ven, ¿no? A la inversa, por derecha, los populistas ligan de lo lindo, porque los populistas, porque el pensamiento de la derecha, por ejemplo, característicamente el de los editoriales del Diario de la Nación, dicen por supuesto con razón, que los populistas piensan al pueblo como una parte, como la parte toda pobre del cuerpo social, y por lo tanto ponen el dedo en la llaga del conflicto que separa a ese pueblo del antipueblo de los ricos. ¿Qué dijeron durante todos los años de los 3 gobiernos kirchneristas, los editoriales del Diario de la Nación? Estos tipos están metiendo el dedo en la llaga del conflicto social, no quieren pensar a favor de la ciudadanía en su conjunto, y están siempre, vienen por nosotros, vienen para cobrarnos más impuestos, vienen para cobrarnos más retenciones, porque tienen una teoría conflictivista sobre la vida y no saben que en realidad tienen que gobernar de manera de beneficiarnos a todos y no a algunos a expensas de los otros, ¿no? Entonces, por izquierda el populismo liga porque dicen no son lo suficientemente conflictivistas y piensan al pueblo como todo y como armonía. Por derecha el populismo liga porque la derecha le dice ustedes son demasiado conflictivistas y no pueden pensar que lo que es bueno para uno debería ser bueno para todos y hacer entonces políticas más armónicas y menos enojosas. En esa tensión, ¿no?, se desenvuelve el pensamiento populista, que me parece que tiene allí algo para aprender. En realidad, en efecto, el populismo se instala en una tensión entre la idea del pueblo entendido como todo y la idea del pueblo entendido como parte. ¿Como qué parte? Como la parte pobre de todo, y es exactamente porque se instala en esa tensión para señalar el escándalo que representa el hecho de que esa parte pobre del todo tenga posibilidades vitales que están por debajo de las que tienen los demás miembros de ese todo. En eso radica la potencialidad democratizadora del populismo. Me parece que el populismo es en la Argentina, es en general en América Latina, la gran vía por la que se ha producido la democratización de nuestras sociedades, porque la democratización de nuestras sociedades es el proceso. Perdón que interrumpo, hay un micrófono encendido, ¿eh?
si fueran tan amables. La democratización de nuestras sociedades es el proceso por el cual aquellos cuyas posibilidades vitales, cuyas estaban por debajo de los del conjunto, de conquistar esas posibilidades vitales que tenían los otros. A eso es a lo que llamamos derecho. A eso es a lo que llamamos derecho. Y me gustaría insistir en que la vía para la conquista de los derechos, es decir, la vía para la democratización de nuestras sociedades, ha sido en la historia política argentina y latinoamericana la de los gobiernos populistas, ¿no? Hay algo, la vez pasada hablábamos a propósito del liberalismo sobre la idea de libertad. Déjenme hoy hablar a propósito del populismo de la idea de derecho. Y decir que hay en la idea de derecho algo muy interesante, que la vuelve una idea muy difícil, que la vuelve una idea muy inaprensible, que la vuelve una idea que la hace también, a ver si lo puedo decir así, la hace también fácilmente impugnable por el pensamiento de la derecha, ¿no? El pensamiento de la derecha no cree ni un poquito que haya derechos, no entiende la palabra derecho. La derecha no entiende la palabra derecho, no sabe lo que quiere decir la palabra derecho. No es un chiste esto que estoy diciendo, lo digo en serio. No la puede pensar, porque la palabra derecho tiene una peculiaridad. El tipo de pensamiento que tiene la derecha, que es un tipo de pensamiento que yo llamaría constatativo de cómo funciona el mundo y naturalizador del modo injusto en que el mundo funciona, no puede pensar. En general, decimos que tenemos derechos, decimos que una cosa es un derecho, cuando de hecho no los tenemos, cuando de hecho la cosa que decimos que es un derecho no lo es. Quiero decir, nadie que de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, porque de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día. Ningún joven que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, porque de hecho tiene derecho a ir a la universidad. Quiero decir esto, cuando de hecho tenemos derecho a hacer una cierta cosa, no solemos representarnos a esa cosa ni postularla como un derecho. Decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho, justo porque de hecho no tenemos ese derecho, pero por una cosa más, que los que estamos aquí en este simpático Zoom podemos entender, pero que la derecha no entiende, porque ser de derecha consiste en no entender esto que voy a decir, que es un escándalo que no tengamos los derechos que otros tienen. El que de hecho no tiene derecho a comer 2 veces por día, de hecho no puede comer 2 veces por día. El joven que querría ir a la universidad, pero que de hecho no tiene el derecho que su vecino sí tiene, de hecho, a ir a la universidad, ese dice, yo tengo derecho a ir a la universidad. Y cuando dice yo tengo derecho a ir a la universidad, está diciendo 2 cosas. Una, yo no tengo derecho a ir a la universidad. Y 2, es un escándalo. No puede ser. No hay derecho a que yo no tenga derecho a ir a la universidad y alguien debería hacer algo al respecto. Ese alguien que debería hacer algo al respecto es el Estado. Y lo que al respecto habría que hacer es una cosa que tiene un nombre muy antiguo, política. El Estado debe desplegar políticas públicas activas para que los que no tienen ciertas posibilidades vitales que otros, en cambio, tienen de manera monopólica, de manera exclusiva, puedan tenerla también, para que los derechos que postulan que tienen, justo porque no los tienen, los puedan tener también, los puedan realizar y se puedan de ese modo volver más iguales. A eso es a lo que llamamos procesos de democratización. Llamamos procesos de democratización social a los procesos de ampliación, de profundización, de universalización de derechos, es decir, a los procesos de transformación de ciertas formas de apropiación de ciertas posibilidades que nos habíamos acostumbrados a pensar como privilegios o prerrogativas de algunos por todo el mundo. ¿Sí? Llamamos procesos de democratización a los procesos de reducción de los privilegios y de las prerrogativas.
de la transformación de los privilegios y las prerrogativas de algunos en posibilidades ciertas y efectivas para todo el mundo. Y eso requiere del escándalo y requiere de la política. La idea del derecho limita o supone a la idea de escándalo, supone el reconocimiento de que los derechos que se postulan son derechos que de hecho no se tienen, y reclama el escándalo, al que no pienso aquí como una categoría moral, la pienso como una categoría política, porque el señalamiento de que no puede ser, de que es una barbaridad, de que no hay derecho a que algunos tengan posibilidades vitales de las que otros carecen, es el que nos lleva a hacer políticas para cambiar las cosas en el mundo. La derecha no puede pensar esto. Ser de derecha es no poder pensar esto. Venimos de tener en la Argentina un gobierno de derecha cuyo presidente, antes de serlo, cuando estaba en campaña, y esto a mí no deja de parecerme muy interesante, es decir, cuando estaba intentando seducir a los argentinos y las argentinas para que lo votaran, dijo en relación con la proliferación de universidades durante los 3 gobiernos previos: ¿qué locura es esta de universidades por todos lados? Lo que nosotros, los que creemos que no puede ser que haya algunos jóvenes que no tengan el derecho a ir a la universidad, entendemos como un derecho, la derecha lo entiende como una locura. Como una locura porque atenta contra el modo dado, es decir, el único posible, es decir, el natural de ser de las cosas. La gobernadora, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hará un par de años, a los postres de una cena en el Rotary Club de no me acuerdo qué localidad de la provincia que gobernaba, dijo en relación con esta misma cuestión, que es una cuestión que a mí me interesa mucho y por eso tengo particularmente presente las barbaridades que la derecha dijo en la Argentina sobre esa cuestión, la cuestión universitaria, dijo la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires: yo no sé por qué han poblado el territorio de esta provincia de universidades públicas si todos los que estamos acá sabemos, me interesa ese verbo, saber, sabemos que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad en este país. Es un dato que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad en este país. Habría que haberle dicho en su momento, unos cuantos le dijeron a la entonces gobernadora Vidal, que esa frase que decía era falsa. Gracias a un conjunto de políticas públicas que ella y su gobierno se ocuparon de desmantelar durante 4 años, unos cuantos jóvenes que habían nacido en la pobreza, como dice la ex gobernadora Vidal, para quien la pobreza parece ser una especie de comarca remota y desagradable donde hay gente que nace, ¿no? Los que nacen en la pobreza. Bueno, algunos de los que nacieron en esa comarca horrible llamada pobreza en Argentina llegaron a la universidad gracias a que en Argentina hay escuelas públicas, gracias a que en Argentina hubo interesantes sistemas de becas que les permitieron llegar a la universidad. La derecha es genial, desmonta todas las políticas que permitían revertir algo de las injusticias que crea la división de posibilidades vitales a través del mercado, y después de desmontarlo, en los postres de las cenas en el Rotary Club dice: todos los que estamos acá sabemos cómo son las cosas, los pobres no llegan a la universidad. Como si la gobernadora Vidal, la ex gobernadora Vidal, hubiera pensado que los bonaerenses le pagaban el salario que ella cobraba para que laburara de socióloga empírica que nos contaba cómo son las cosas. No le pagaban su salario para que laburara de socióloga que nos contaba cómo de hecho funciona el mundo, sino para que gobernara, es decir, para que hiciera que las cosas funcionaran en la provincia que gobernaba un poquito más parecido a lo que las leyes del país al que esa provincia pertenece dicen que tiene que funcionar. Y hay una ley en la Argentina que dice que la educación superior es un derecho universal. ¿Y saben por qué lo dice? Porque de hecho no lo es. Y porque por lo tanto la ley tiene que decirlo para obligar a los gobiernos del Estado a hacer algo. ¿Qué cosa? Política. Eso es lo que hacen los populismos. Política. Política para que los derechos que las leyes postulan y que tienen que postular porque de hecho no se verifican en el mundo, se empiecen a verificar un poco más. Y la verdad de la milanesa, y esto me parece que es importante señalarlo, frente a la cantinela antiestatalista y antipolítica, ¿no?, que escuchamos recurrentemente en los medios masivos de comunicación, en el discurso de la derecha, y cada 2 por 3 en el discurso de algún compañero también, ¿no? Y que está muy mal, ¿no? Está muy mal esa cosa
antipolítica, esa cosa anti-intervención del Estado en la vida social, porque es interviniendo con políticas públicas activas que el Estado puede cambiar las cosas en un sentido democratizador, en un sentido igualador. Hacer política hace la diferencia. Miren, como dice el presidente Fernández, miren que cada tanto se interrumpe y dice, miren, bueno, hay dos sociólogos de la educación franceses, que a lo mejor alguno o alguna de ustedes ha leído alguna vez, que son muy interesantes, que se llaman Christian Baudelot y Roger Stablet. Han escrito muchas cosas juntos a lo largo de las décadas, son muy buenos y escriben siempre juntos. Que escribieron ahora unos 15 años, una cosa por el estilo, un libro muy bueno, muy interesante, que se llama El elitismo republicano. No viene al caso, no importa, solo una cosa quiero decir de ese libro, y después voy a dar algunos ejemplos en la Argentina de esto que dicen Baudelot y Stablet, que me interesa para que pensemos el problema del populismo. Dicen Baudelot y Stablet, en todos los países del mundo, a los hijos de los ricos les va en el sistema educativo mejor que a los hijos de los pobres. No hay ningún país en el mundo, ninguno, en el que a los hijos de los pobres les vaya en el sistema educativo mejor que a los hijos de los ricos. Lo que en su momento el sociólogo Pierre Bourdieu había descrito muy claramente, que es que el sistema educativo forma parte de un dispositivo de reproducción de las desigualdades sociales, de las injusticias sociales, en efecto se verifica en todos los países del mundo. Si entra al preescolar un chico hijo del matrimonio de burgueses parisinos y entra al preescolar el mismo día un hijo de campesinos pobres del interior de Francia, hay muchísimas más posibilidades de que al primero le vaya mejor, que se saque menos notas, que no se caiga del sistema, que lo termine la universidad, que sea un profesional exitoso y que le vaya beautiful en la vida, ¿no? Y son altísimas las probabilidades de que el segundo o no logre terminar la universidad, o a lo mejor incluso no logre terminar la secundaria, o incluso a lo mejor no logre terminar la primaria, o se saque malas notas, termine consiguiendo un laburo más o menos y le vaya más o menos en la vida, ¿no? Eso es un hecho, eso es un dato. Un señor de derecha lee ese libro de Baudelot y Stablet y dice lo que dicen los señores de derecha cada vez que leen algún dato respecto al modo injusto en que funcionan las cosas. Dice, ajá. A un señor de derecha, uno dice, che, señor de derecha, ¿vos sabés que en la Argentina hay un montón de pibes que quieren ir a la universidad y no pueden? Y el señor de derecha dice, ajá. Al señor de derecha me dice, che, señor de derecha, ¿vos sabés que en la Argentina hay un montón de pibes que no pueden comer 2 veces por día? Y el señor de derecha dice, ajá. Y no tienen que decirle, señor de derecha, ¿cómo ajá, la puta que te parió? ¿Cómo ajá? Es un escándalo, no puede ser, no hay derecho. Y entonces uno se empieza a poner nervioso y uno empieza a levantar la voz, y el señor de derecha lo mira a uno con una especie de asco, de pena infinita, porque uno no ha comprendido cómo son las cosas, porque uno es una especie de inmaduro que cree que el mundo podría funcionar diferente de cómo funciona, porque uno se escandaliza rápido en lugar de entender cómo son las cosas, en lugar de aceptar que las cosas son como son, ¿no? Que todos los que estamos acá sabemos cómo son las cosas y que no hay posibilidad de hacer nada frente a eso. Hay posibilidad de hacer algo. Política. Y Baudelot y Stablet dicen lo siguiente, que es interesantísimo. Dice, en todos los países del mundo a los hijos de los ricos les va mejor que a los hijos de los pobres en el sistema educativo. Varios amigos míos que creen que son de izquierda leen el libro de Baudelot y Stablet justo hasta aquí y después lo cierran y se van a la facultad a seguir dando clases y a seguir bochando hijos de pobres, convencidos de que los ampara la sociología francesa porque en todos los lugares del mundo a los hijos de los pobres les va mal. En lugar de seguir leyendo el libro de Baudelot y Stablet, que después de decir eso dice, pero en los países del mundo donde ha habido políticas públicas o políticas institucionales o políticas pedagógicas compensatorias de las injusticias que produce el mercado, en los países del mundo donde ha habido políticas de becas, en los países del mundo donde ha habido políticas de apoyo a la infraestructura escolar, en los países del mundo donde ha habido guita destinada a tutores en la escuela secundaria, en los países del mundo donde hay políticas destinadas a que los pibes no se nos caigan como muñecos, en esos países del mundo, el grado de incidencia de la pertenencia de clase de los papás
sobre la performance educativa de los hijos es 3 veces menor que en los países del mundo que no despliegan esas políticas públicas. Es muy contundente el argumento, es muy contundente y nos deja sin excusas. No vale no hacer política, no vale, si sos gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no vale decir todos los que estamos acá sabemos cómo son las cosas. No, licenciada, no le garpamos su salario de gobernadora para que nos cuente cómo son las cosas, sino para que haga política, por lo menos para que tenga la bondad de no deshacer las que se venían haciendo que tan mal no estaban, pudieron haber estado mejor, sin duda, mucho, pero tan mal no estaban y venían permitiendo que algunos de los pibes que habían nacido en esa horrible comarca llamada pobreza llegaran a la universidad y no les fuera nada mal en ella. Frente a la distribución desigual de las posibilidades vitales en una sociedad injusta, cabe el escándalo y la política, y es de la mano de esas políticas desplegadas por estados activos, por estados protagónicos, que en la Argentina han sido los estados gobernados por gobiernos populistas los que permiten la democratización de nuestras sociedades, ¿no? Miro de reojo, no, estamos más o menos bien, todavía podemos ir un ratito más. Mientras miro de reojo el reloj, observo 2 cosas sobre 2 caballitos de batalla que tiene la derecha en la Argentina, la derecha antipopulista, la derecha antiescándalo y antipolítica en la Argentina en relación con la cuestión de la que vengo hablando, que es una cuestión que me interesa mucho, que me importa mucho, que es la cuestión universitaria. Hay 2 cosas que la derecha dice siempre, la dicen los editoriales del diario La Nación, la dicen las notas que periódicamente publican los diarios Aleto Guadagni y ese tipo de personajes que dicen más o menos siempre la siguiente cosa. Primero, que la Argentina la Universidad Pública Argentina tiene tasas de graduación muy bajas, que entran muchos pibes y pibas y se reciben pocos. Eso, la verdad de la milanesa, es que es cierto. No sé si es para desgarrarnos las vestiduras, no sé si es un problema tremendo, no sé si deberíamos suicidarnos, decir que somos un fracaso, que no servimos porque nuestras universidades tienen tasas de graduación bajas. Pero la verdad es que no se equivoca la derecha cuando dice que nuestras universidades tienen, porque de verdad tienen, tasas de graduación bajas. Pero hay algo todavía más serio que dice la derecha y la izquierda también, y tienen razón, que es que nuestras universidades son socialmente muy injustas, que la distribución de las posibilidades de acceder a la universidad y la distribución de las posibilidades de tener éxito en la universidad y de egresar de ella son socialmente muy injustas. Si nuestras tasas de graduación son en general bajas, las tasas de graduación de los pibes y de las pibas más pobres de nuestra universidad son horribles, ¿no? Entran pibes de clases altas, pibes de clases medias y pibes de clases bajas, pero se reciben muchísimo más pibes de clases altas y de clases medias que de las clases bajas. De modo que el problema no es solamente que tengamos tasas de graduación bajas, sino que tenemos tasas de graduación socialmente muy injustas, ¿no? Ahora déjenme decirles 2 cosas que pasaron en este ISPA, y esto a partir de datos muy objetivos de las estadísticas oficiales que están midiendo algunos valores por lustros, ¿no? Voy a comparar datos del año 2000 y del año 2015. Y uno puede decir un montón de cosas sobre lo que pasó en este ISPA entre el 2000 y el 2015. A algunos nos gusta más, a otros les gusta menos, a algunos nos gusta mucho, pero tenemos unas cuantas cosas que decir. No importa, como sea, si hay algo que no hay dudas que en este ISPA entre el 2000 y el 2015 se hizo mucha política. Se hicieron muchas políticas educativas en general, muchas políticas universitarias en particular. Y eso se expresa en algunos resultados que revelan lo muy verdadero que es aquello que decían Baudelot y Tablet cuando nos decían que hacer política hacía la diferencia. En el año 2000, en la Argentina, los pibes y pibas de nuestras universidades se recibían poco, las tasas de graduación en la Argentina eran en efecto muy bajas, pero además de ser muy bajas, eran socialmente muy injustas. Si uno pudiera dividir la población universitaria en 3 grandes tercios, el tercio de los más ricos, el tercio de los del medio y el tercio de los más pobres,
Las tasas de graduación en la Universidad Argentina en el tercio de los más ricos en el año 2000 eran aceptables. No eran buenas, eran aceptables. Las tasas de graduación en el tercio del medio eran malas. Las tasas de graduación de los pibes y pibas más pobres eran pésimas, eran horribles, se nos caían como muñecos. 15 años después, en el 2015, una cosa muy interesante, las tasas de graduación en la Universidad Argentina aumentaron significativamente en todos los niveles sociales. Consecuencia de que hubo muchas becas, consecuencia de que hubo mucho programa Progresar, consecuencia de que hubo mucha guita para infraestructura universitaria, consecuencia de que hubo mucha guita puesta en las instituciones de educación superior. En todos los niveles económicos, sociales, las tasas de graduación mejoraron sensiblemente en Argentina. Ahora bien, en el tercio de los pibes y pibas más ricos, esas tasas de graduación aumentaron en un 50%. Es decir, que si en 2000 se recibían 100, en 2015 se recibían 150. Mientras que en el tercio del medio, esas tasas de graduación aumentaron en un 100%. Es decir, que si en el 2000 se recibían 100, en el 2015 se recibieron 200. Y en el tercio de los de más abajo, esas tasas de graduación aumentaron en un 200%. Es decir, que si en el 2000 se recibían 100, en el 2015 se recibieron 300. Claro, es sobre esos pibes y pibas más pobres que las fuertes intervenciones del Estado hicieron más la diferencia. Que las becas que les permitieron no tener que salir a trabajar de cualquier cosa que consiguieran, los permitieron sostener en las aulas. Que el programa Progresar, que los estimulaba a seguir en las aulas, les permitieron no caerse. Que las becas para la finalización de las ingenierías, que las invitaban a seguir en las aulas y a no irse a trabajar de cualquier cosa, les permitieron terminar las carreras. Y sobre todo con los pibes más pobres que tuvo más efecto con eso. De modo que en 15 años no solamente las tasas de graduación de toda la universidad pública mejoraron significativamente, sino que además lo hicieron en un sentido socialmente muy progresivo, ¿no? Hay un personaje que a mí me gusta mucho y que a lo mejor ustedes tienen presente, que inventó un humorista argentino que dibuja sus dibujos en página 12, que se llama Daniel Paz, el personaje de León, el activista peleón. Seguramente tienen presente a León, el activista peleón, que es uno que siempre está enojado con el mundo y que trata de decir que todo es lo mismo, que todo es horrible y que lo único que se puede hacer es la revolución. Porque si en efecto a esta altura de esta simpática charla apareciera aquí León, el activista peleón, me preguntaría, pero escúcheme, maestro, al final, en el 2015, ¿se recibió un porcentaje mayor de pibes de las clases altas o de las clases medias o de las clases bajas? Y la verdadera evidencia es que se siguen recibiendo en la Argentina, por supuesto, un mayor porcentaje de pibes de las clases altas, después de las clases medias y después de las clases bajas. Y entonces León, el activista peleón, diría, ¿vieron? Es todo lo mismo, solo cabe hacer la revolución. Por supuesto, León, por supuesto, papi, y estamos trabajando en eso, te prometo que la vamos a hacer, nos estamos ocupando del asunto. Ahora, mientras tanto, León, ¿nos dejás hacer política? ¿Nos dejás tratar de cambiar un poquitito el mundo, aunque seamos unos sucios reformistas, tratando de que las posibilidades vitales de todos los sujetos se acerquen un poquito más unas a otras? Bueno, eso es lo que ha hecho el populismo en la historia política de América Latina. El populismo ha hecho políticas desde estados socialmente activos, tratando de igualar las posibilidades efectivas que tienen los sujetos de hacer ciertos los derechos que las leyes proclaman sobre la base de asignaciones de recursos, sobre la base de desplegar políticas desde el Estado hacia la sociedad, y en ese sentido han sido grandes factores de democratización de la vida social y de la vida política en nuestro continente. La gran democratización de nuestras sociedades se ha producido en América Latina de la mano de gobiernos populistas. Y por eso la palabra populismo, incluso con su carga peyorativa, incluso con el modo muy despreciativo con el que se le sigue diciendo, incluso haciéndonos cargo de todo lo que tiene de confusa, de ambigua, que expresa en efecto una ambigüedad, ¿no?, de las propias de la propia ideología, de los propios discursos, de las propias prácticas políticas del populismo, que por supuesto que merecen absolutamente los palos que reciben tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Pero incluso haciéndonos cargo de todo eso,
no cabe sino señalar que han sido los grandes factores de democratización de nuestras sociedades y que son definitivamente uno de los grandes fundamentos de lo que hoy entendemos por una sociedad democrática. Si entendemos que una sociedad democrática es una sociedad donde no solamente todos los ciudadanos son más libres, como decíamos la vez pasada cuando hablábamos sobre el liberalismo, sino donde todos los ciudadanos tienen más derechos, como decimos esta vez, no hay duda de que el populismo constituye un vector absolutamente fundamental en la construcción de la democracia que tenemos hoy que construir, de la democracia que pensamos, de aquello que nombramos cuando decimos la palabra democracia. Cuando decimos la palabra democracia, decimos una sociedad con más derechos. Y a la sociedad con más derechos en la Argentina y en América Latina de las últimas décadas la han construido los gobiernos populistas, ¿no? Bueno, yo cortaría acá, la vez pasada llegué hasta el final y casi no tuvimos tiempo de conversar. Cortaría acá para que tengamos tiempo, creo que lo tenemos, no sé, Guille, cuál es, si tenemos una hora prevista, creo que en principio era algo así como 1 hora y media, no me acuerdo bien, pero digo, tomémonos los minutos que quieran para intervenciones, preguntas, observaciones, lo que se les ocurra. Sí, de acuerdo, Eduardo. Abrimos el lugar a la participación. Lo que sí habíamos dicho también, que también ver de otra posibilidad, no para votar acá, que no se pregunte o censurar a nadie, de darnos más tiempo en el último encuentro, recuperando por ahí lo que charlamos en el primer encuentro, en el segundo encuentro, y ahí abrirlo un poco más al debate, quizás darnos un poco más de tiempo. Pero ahora está abierto para que hagan todas las preguntas que se quieran. Hay tiempo, no sé hasta cuándo, pero hay tiempo. Hasta cuando vos dispongas. Bueno, escuchamos entonces intervenciones. Sí. Acá. Hola. No, perdón. ¿Quién? Ah, Cecilia. Perdón, Cecilia. Vamos a hacer algo que, perdón, Ceci, una cosa ¿Sí? que no quería decir, que los que quieran intervenir pidan la palabra por el mensajero, digamos. Somos populistas, Jerez, somos de prolijo, tomamos la palabra. No nos pidas buenos modales. Bueno, vamos entonces, primero con Cecilia, después con Adán. No, a mí me había quedado una pregunta de la oportunidad de la charla anterior, cuando vos planteaste esta cuestión de hasta qué punto el énfasis que hizo al que le dio Alfonsín a la cuestión de los derechos fundamentales o esa impronta, si se quiere, liberal, no fue condición de posibilidad para lo que después sucedió en los 90, o por lo menos yo lo interpreto así. Mi pregunta es, ¿también no habría que leer los 90 en relación con lo que sucedió previamente entre el 76 y el 83 y cómo la dictadura vino a romper determinados lazos comunitarios que fueron condición de posibilidad para que después se instale un gobierno neoliberal como el de los 90? Esa es una pregunta que te hago en relación a, no sé, por ahí aportes que he escuchado y he leído de Roberto Pitalúa, que habla de la idea de un sujeto aterrado que se construye durante la dictadura y que después es como, en cierta medida, condición de posibilidad para explicar lo que sucedió en los 90. Esa es una pregunta. Y respecto a lo de hoy, los datos estadísticos que vos diste en la última parte, lo cual está buenísimo, los números se incrementaron significativamente en las universidades que se fueron construyendo, por ejemplo, o consolidando en el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en la UBA también hubo un incremento significativo, porque por ahí la cercanía a la universidad, el vínculo diferente que se puede establecer con los docentes de ese tipo de universidades también pueden ser facilitadores para que los sectores más pobres puedan recorrer la trayectoria completa, que por ahí en universidades de más años es más, pregunto si es más complejo, digamos, los números donde se observa ese incremento y ese impacto positivo, lo cual está buenísimo, digamos, que suceda. Eso. Está bueno. ¿Adán? Sí,
justo esto me disparó algo que dijo la compañera recién, y lo digo ahora, y voy al otro comentario de fondo que te añadí ahí escrito. El tema es justamente las universidades de conurbano, en el cual vos estás. Cierta vez escuché algo que me generó bastante malestar, diciendo de que se convocaba un estudio jurídico que convocaba profesionales y decía, por favor, no de las universidades de Lomas. Y eso es algo muy de trama cultural que hay que revisarlo con mucha profundidad. Ese comentario lo hago porque justamente recordé que alguien publicaba, se solicitan abogados, pero que no sean de una universidad de conurbano. Bueno, eso como comentario entre paréntesis, pero que pinta un poco. El otro comentario más de fondo tiene que ver con tu mención a Germani, y yo ahí reseñé, digamos, cuando él se volvía a Estados Unidos, Jauretche publicaba El medio pelo de la sociedad argentina. Y creo que de alguna manera verdaderamente había dos visiones, no solo de la sociología, sino del país. Y sobre todo una querella personal entre ellos, en donde verdaderamente no se reconocían, sobre todo Germani no le reconocía academia, por así decirlo. Y me parece que quien, no solamente de una cuestión ideológica, pero quien toma cualquiera de esos textos de Jauretche, sobre todo ese que entiendo en lo personal, uno de los más lúcidos, explica muchísimo, fundamentalmente el comentario del final, digamos. Se requieren abogados, pero que no sean de una universidad del conurbano. Ese comentario te quería compartir. Muchas gracias, Che, muy interesante. Ahora decimos algo sobre eso. No sé si tenemos otros pedidos de palabra. Bueno, si no vamos con esto, que ya son suficientemente difíciles para conversar un rato. Cecilia, de lo más interesante de lo que vos dijiste, por supuesto que el 76 marca un punto de inflexión fundamental en la historia argentina, en la constitución de un cierto tipo de subjetividad y de sociabilidad que está en la base, sin duda, tanto de la democracia liberal de los 80 como del neoliberalismo posterior de los 90 y lo que siguió. Eso está absolutamente bien. Por supuesto que Pitaluga ha escrito sobre esas cosas muy interesantes. El otro que escribió en la misma línea, más desde la filosofía, diría yo, cosas de lo más interesantes sobre el tipo de subjetividad producida durante la dictadura, fue el bueno de León Rosichner, ¿no? Que en muchos de sus trabajos mostró el modo en que, como él suele decir, el terror internalizado en los sujetos, ¿no? Da un cierto tipo de modo de relación con la política, con la sociedad, con la vida colectiva, muy atemorizado, muy timorato. Todo eso es verdad, y por supuesto nunca se insistirá lo suficiente sobre la necesidad de pensar el modo en que el 76, o lo que empezó en el 76 en la Argentina, construye el tipo de subjetividad posterior. También en el sentido, además del problema del terror, que es un problemón, ¿no? Que es un gran asunto, de los sujetos aterrorizados, digamos, además, desde el punto de vista de las políticas económicas de la dictadura, la dictadura produjo una fuerte desagregación social, la pérdida de lazos sociales asociados al mundo de la industria y asociados al mundo de la organización estatal, pero sobre todo asociados al mundo industrial. Fue fuertemente desindustrializadora la dictadura, y eso, sumado a eso, su componente de cosas políticamente muy represivas, de represión de la vida sindical, de la represión de la vida de las organizaciones, lo que produjo cuando empezaban los 80 es una sociedad muy atomizada, una sociedad muy fragmentada, una sociedad hecha de individuos, allí donde la sociedad que había entrado a la dictadura no era una sociedad de individuos, sino una sociedad de grupos, una sociedad de orgas, una sociedad de clases, ¿no?
eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. El que escribió sobre eso, si te interesa, y yo no me acuerdo si esto lo mencioné la vez pasada, a lo mejor sí se lo mencioné la vez pasada, no lo recuerdo. El que escribió sobre esto es el querido negro Juan Villarreal, que escribió un texto muy importante en una compilación que hicieron en su momento a lo mejor no se los mencioné a ustedes la vez pasada, porque me parece que hablamos más de la historia anterior del liberalismo, pero el negro Villarreal escribió un artículo extraordinario en un libro que se llamó La crisis de la dictadura argentina, que lo había sacado en su momento, si no me equivoco, no creo si Legasa o Punto Sur, junto con Eduardo Cosami y con Pedro Paz, ¿no? Dos interesantes economistas del peronismo. Y lo que decía allí Juan Villarreal era muy interesante. Villarreal decía, la sociedad argentina que entra a la dictadura en el 76 era una sociedad muy homogénea por abajo, ¿no? Con una clase obrera unificada, con niveles de empleo cercanos al pleno empleo, por lo tanto con mucha homogeneidad en el nivel de los ingresos, con mucha homogeneidad en el nivel de las identidades políticas, con mucha homogeneidad cultural, con mucha homogeneidad en el nivel de los consumos, etc. Y por arriba, unas clases altas muy heterogéneas que no lograban dividir entre ellas sus luchas por la hegemonía, lo que explica buena parte de la historia política del siglo XX, ¿no? Que la burguesía industrial, que la oligarquía ganadera, que la oligarquía ganadera de la provincia de Buenos Aires versus la suboligarquía ganadera, como decía Despeña, del interior del país, ¿no? Todo eso, si han leído alguno de los libros de la historia social argentina o de la sociología argentina del siglo XX, el tema es ese, la homogeneidad de la sociedad por abajo y la heterogeneidad de la sociedad por arriba. A la salida de la dictadura, decía Villarreal, la cosa parecía haberse invertido. Y teníamos una sociedad muy concentrada y muy homogénea por arriba, ¿no? Con una firme hegemonía de un sector muy particular de la burguesía, que era la burguesía financiera transnacionalizada, y en cambio una sociedad muy heterogénea por abajo, muy fragmentada, hecha ya no de grupos, sino de individuos, ya no de clases, sino de personas sueltas que se habían puesto un kiosco, que habían usado la indemnización que le había dado la John Deere o la que fuera, ¿no? Para comprarse un remis o una parripollo o para arreglarse, o para poner un plazo fijo y tirar hasta el día de su muerte con los ahorros, ¿no? Quiero decir, la dictadura produjo una transformación de una sociedad hecha de sujetos colectivos a una sociedad hecha de sujetos individuales y, como decís con toda razón, aterrorizados. Y sin duda el tipo que mejor entendió eso en la Argentina del 83 fue Alfonsín. Alfonsín entendió eso muy bien. Alfonsín tenía una extraordinaria sensibilidad para saber a qué sociedad le estaba hablando, ¿no? Y la retórica de la campaña de Alfonsín es extraordinariamente interesante. Todo esto ha sido recontraestudiado, ¿no? Lo dijeron todos, no estoy diciendo ninguna cosa que no hayamos ya leído 1000 veces, pero esa cosa tan interesante que tenía en los discursos Alfonsín, cuando en medio de un discurso ante una multitud de personas, 100.000 personas, 200.000 personas, 500.000 personas, yo qué sé qué, se desmayaba uno por allí y el tipo decía, un médico allí, por favor, ¿no? Eso, alguna vez Leopoldo Moró me contó que la primera vez que lo dijo Alfonsín, en efecto, hacía mucho calor y un tipo se había caído y Alfonsín desde arriba del escenario se dio cuenta y pidió un médico para el que se había caído. Pero eso revelaba una comprensión muy aguda de lo que quería escuchar una sociedad, que al mismo tiempo que quería escuchar a un líder con una gran retórica en condiciones de hablar del futuro, de la patria, de lo que se quiere, podía estar atento a cada una de las ovejas del rebaño, ¿no? Al padecimiento de cada una de las ovejas del rebaño, ¿no? Y pedir un médico que lo asistiera. Y Leopoldo me decía, funcionó tan bien que después cuando nadie se desmayaba o alguno de nosotros se tiraba para darle el pie para que el tipo pudiera, y se convirtió en efecto en una muletilla de campaña que después, bueno, ustedes eran muy jóvenes, ¿no? O no existían, no sé, no quiero ni pensar, no me digan porque no quiero ni pensar, me pongo nervioso. Pero los eventualísimamente menos jóvenes, que no son ninguno de los que estoy viendo acá, pero a lo mejor alguno prudentemente escondido atrás de las iniciales, es menos joven que los presentes, tal vez recuerdo que al final de la campaña de Alfonsín todo el mundo aplaudía, ¿no? Pero ya aplaudía un poco el chiste, porque Alfonsín efectivamente lo empezó a repetir casi como una muletilla, ¿no? Y se convirtió en una cosa que todos repetíamos, un médico a la derecha, un médico a la izquierda, ¿no? Bueno,
Te quiero decir, me parece que allí había una fuerte comprensión, así como en el no uso de ningún colectivo de identificación, mientras Ítalo Luder, ¿no?, que era el candidato peronista en las elecciones del 83, empezaba todos sus discursos diciendo pomposamente compañeros, y uno miraba alrededor y tenía ganas de decirle, pero ¿a quién le hablas, pelotudo? ¿No te das cuenta que los compañeros están todos muertos o están todos guardados, que estos tipos desarmaron todo, que estos tipos nos mataron a todos? ¿Qué compañeros, no? Alfonsín jamás usó un colectivo así, por supuesto que el de compañeros no le habría correspondido, pero usaba una palabra muy afectuosa, Alfonsín, que fue un gran hallazgo retórico. Decía amigos, ¿no? Amigos de Mar del Plata, amigos de Trenquelauquen, amigos de Caballito, ¿no? Entonces, entre el compañero pomposo y vacío y el amigos, más el médico a la derecha, más la preocupación por cada oveja del rebaño, ¿no? Era como un... mi amigo y maestro Oscar Landi, que durante aquellos años escribió grandes textos de análisis del discurso alfonsinista y después grandes textos sobre el menemismo, y que se murió en el 2003, no llegó a verlo a Kirchner presidente, cosa que yo siempre lamenté muchísimo porque siempre me quedé con la duda, ¿qué habría dicho, ¿no? Yo lo vi por última vez, Oscar, en enero del año 2003, cuando la verdad de la milanesa es que ninguno de los dos, así como ninguno de los argentinos, suponíamos que Kirchner podía ser presidente de este país, ¿no? En enero del 2003, Landi se muere después, en febrero, marzo, no me acuerdo bien, no dábamos 2 mangos por Kirchner, fue muy impresionante, y mi última conversación con Landi fue, en efecto, de mucha en fin, preocupación política, ¿no? También por el destino de aquel gran movimiento que había sido el 2001, el 2002, que Landi veía diluirse sin que pudiera cristalizarse en ninguna cosa que pudiera llegar al gobierno en la Argentina. Nada, recuerdo sobre Landi, pero Landi, que escribió en los 80 cosas muy interesantes sobre Alfonsín, decía, tenía una suerte de carisma manso, ¿no? Y esa expresión es muy interesante, el carisma manso. Al mismo tiempo era un gran líder carismático que no dejaba como de acariciar la cabeza de cada uno de sus oyentes con sus palabras, ¿no? Lo que yo decía la vez pasada, entonces, Cecilia, vuelvo, perdón por esta larguísima digresión, no voy a tardar tanto en responder cada una de las preguntas, pero lo que yo decía la vez pasada es que me parece que lo que está en lo que traté de señalar como un punto de continuidad entre el alfonsinismo y el menemismo es que sin el triunfo, ya durante los años de Alfonsín, de la lógica vertical de la representación de los ciudadanos por sus representantes, por sobre la lógica horizontal de la participación popular, deliberativa y activa en los asuntos públicos, no podría haber habido nunca el delegacionismo que después asumió forma, en fin, épicas o consumadas en el menemismo, ¿no? Quiero decir, y ahí le doy mucha importancia, no tenemos tiempo para conversar sobre esto con el detalle que requeriría, pero le doy mucha importancia al Pacto de Olivos de 1993, ¿no? Un pacto hecho a solas y en secreto por los 2 líderes de los 2 partidos mayoritarios, que siempre consideraron que la representación que les daba el voto de sus bases los habilitaba para deliberar, gobernar y transar en su nombre, no ya sin alentar un proceso de participación activa que los habilitara, sino incluso sin siquiera informar a sus segundas líneas partidarias, ¿no? El carácter secreto del Pacto del 93 revela hasta qué punto, 10 años después, el principio liberal de la representación se había impuesto en toda la línea sobre el principio democrático de la participación popular, ¿no? Si Alfonsín coqueteó un poco con la idea de participación en los primeros 2, 3, 4 años de su presidencia, después se fue al mazo, y la vez pasada decíamos, se fue al mazo en la tarde del domingo de Pascua de 1987, cuando nos mandó a mirar televisión y a decir, che, les agradezco mucho, pero ahora sigo yo, porque toda la gente en la calle es un quilombo, ¿no? Cuando Alfonsín toma esa decisión, en efecto inaugura un modo de conducción distante, digamos, ¿no? de la ciudadanía por sus líderes, que me parece que está en la base de que después desplegaría el menemismo. Y en ese sentido, le discutiría un poco al querido Guillermo O'Donnell, con todas las cosas interesantes que dijo O'Donnell sobre la política argentina,
le discutiría un poco que el delegacionismo tan marcado propio del gobierno menemista sea un rasgo propio de su populismo peronista, personalista y delegativo, porque siempre vi más continuidades entre Menem y Alfonsín que entre Menem y el estilo de conducción personal de los viejos líderes, ¿no? De los viejos caudillos populistas. Me parece que allí hay mucho más de triunfo de la lógica, es decir, hay mucho más de liberal que de populista, me parece, en el tipo de distancia, ¿no? que de Alfonsín a Menem establecen los líderes con la ciudadanía. Lo segundo que decís es de lo más interesante, Cecilia, y a mí particularmente, porque estoy tratando de leer sobre estas cosas, como se dice pomposamente, de investigar sobre esas cosas. Esta última palabra me causa cierta gracia, porque la verdad que no sé bien qué quiere decir eso, como si fuéramos todos detectives de alguna... pero bueno, ponerle que me dedico a investigar estas cuestiones vinculadas con la cuestión universitaria, y los datos que yo recién di son datos agregados nacionales. No tengo el desagregado por universidades, que sería, estoy totalmente de acuerdo con vos, muy interesante tener, pero al mismo tiempo muy difícil tener, porque estamos dando porcentajes de graduados respecto a la cantidad de inscritos, y la verdad es que muchas de las universidades que hacia 2015 eran de recentísima creación, las generaciones, las cohortes de graduados eran mínimas, 1, 2, 3, 5 con toda la furia, no son muy representativos esos números. De todos modos, estoy seguro que cuando podamos tener, si pudiéramos tener números desagregados para las distintas universidades del sistema, yo estoy seguro que el porcentaje de pibes pobres o hijos de pobres, lo digo brutalmente, digamos, de los deciles más bajos de la población, para decirlo un poco más técnicamente, que se gradúan, es mucho más alto en la universidad, donde esos pibes tienden a ser la mayoría de la población estudiantil, que en la UBA o en la UNL o en la Universidad Nacional de Tucumán, que son las universidades tradicionales de la Argentina, donde los estudiantes son estudiantes de las clases medias y altas, ¿no? Entonces sí, por supuesto, no tengo duda de que en las universidades del conurbano el porcentaje de pibes hijos de pobres que se gradúan es muy alto, porque casi todos los pibes que van son hijos de pobres, ¿no? Mientras que esos sectores sociales siguen estando muy subrepresentados en las universidades más tradicionales y más grandes del país. Me encantaría tener esos números. Estos que di, los di sobre la base de un resumen y una simplificación medio grosera de mi parte, pero para ir rápido y no dar números muy precisos, sobre la base de una exposición que le escuché una vez a una querida colega y amiga de la UNR, también ustedes la conozcan, Adriana Chiroleu, que las presentó en un interesante encuentro que compartimos hace unos años. Estaba terminando el kirchnerismo o empezando el macrismo, no me acuerdo. Empezando el macrismo. En la Universidad Nacional de Cuyo, donde hizo un balance de las políticas públicas kirchneristas para la universidad, ¿no? Un balance no particularmente concesivo, más bien Adriana tiende a tener una mirada sumamente crítica, o por lo menos no fácilmente entusiasta respecto al kirchnerismo, pero los números eran muy contundentes y son más o menos esos que resumí en los que di, ¿no? Lo que dice Adán sobre las universidades, no, tenés toda la razón, Adán, y por supuesto que mueve a indignación. Sí, yo tengo perfectamente presente el aviso, porque aparte fue muy famoso, fue muy comentado, se escribieron artículos sobre ese aviso que específicamente a una universidad del conurbano la excluía, ¿no? Decía, de tal universidad abstenerse. Bueno, hay que decir que durante el macrismo también hubo un aviso que fue muy famoso y que hizo mucho ruido, porque decía, egresados de la Universidad de Buenos Aires abstenerse. Quiero decir, si en aquel aviso que vos recordás, la cosa era contra las universidades del conurbano, durante el macrismo la cosa fue contra las universidades públicas. Y me parece que allí hay una cosa para subrayar. Pero es cierto que si la derecha tiene en general una inquina, un prejuicio muy grande con las universidades públicas en general, las tiene especialmente con las universidades del conurbano en particular, y que allí hay que hacer un doble esfuerzo militante y un doble esfuerzo pedagógico y académico, porque yo insisto siempre muchísimo en esto, yo trabajo en una universidad del conurbano, fui rector de una universidad del conurbano, tengo un fortísimo compromiso con las universidades del conurbano y creo que tenemos la obligación de ser no solamente universidades que le garanticen a los pibes más pobres
de esas zonas del área metropolitana de Buenos Aires ejercer el derecho a ir a la universidad y a recibirse en ella, sino que tenemos la obligación de que lo hagan en los más altos estándares de calidad. Tenemos que mostrar que podemos producir los mejores egresados, por una simple razón, porque podemos producirlos. Porque no hay ninguna contradicción de principio entre las características socioeconómicas del estudiantado que recibimos y la posibilidad de que sean los mejores egresados del mundo. Y porque muchas veces, de hecho, lo son y nos dan extraordinarias satisfacciones, ¿no? Pero es cierto que uno desafía allí un conjunto muy grande de prejuicios muy instalados, ¿no? Que es necesario revertir, porque es muy indignante, ¿no? Y lo otro que decís, no, a ver, Adán, estoy de acuerdo con vos, por supuesto, y si acentúo mucho mi reconocimiento al esfuerzo intelectual de Germani, es solo para que no lo descartemos muy rápidamente. Tengo una sospecha de cuál es el auditorio ante el que hablo, y exactamente porque tengo esa sospecha es que digo, no nos apuremos a tirar a todos los liberales demasiado rápido, porque este era un tipo al que le funcionaba el marote y que realmente hizo un esfuerzo intelectual por pensar una cosa que no le gustaba, que se le escapaba por los cuatro costados, y es un tipo del que me parece que tenemos muchas cosas que aprender. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, con las dos cosas que vos decís. Uno, que hay en Jauretche una mirada sobre la vida social tan interesante o más que la de Germani, políticamente mucho más acompañable que la de Germani, y llena de sutileza y llena de refinamiento. El libro que vos mencionás, Jauretche, que yo coincido con vos, que es uno de los mejores, es un libro que en efecto, a pesar del desprecio con que siempre lo trató la academia, discute de igual a igual, quizás con ventaja, con los libros que en la misma época salían de la academia. Eso te doy la derecha absolutamente. Y también en tu señalamiento de la gran injusticia que cometió Germani, yo creo que esto sí es algo para destacar, la gran injusticia que cometió Germani en su mirada retrospectiva sobre la literatura social en la Argentina. Fue una injusticia extraordinaria, Germani. Germani pensaba que la película empezaba cuando él llegaba a la Argentina y que no se había escrito antes nada de relevante. Llega a decir, y voy a mencionar a propósito a un intelectual que no era un peronista, que nos podrían caer simpáticos con más facilidad, sino un liberal, incluso un liberal que tenía sus cosas, pero que era un intelectual extraordinario de la Argentina de los años 30, 40, 50 y 60, que fue Ezequiel Martínez Estrada, que es un intelectual del recontracarajo, que escribió unos libros impresionantes, que escribió libros que siguen siendo hoy más importantes que cualquier libro que haya salido de las aulas de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Y sobre Ezequiel Martínez Estrada decía Gino Germani, he leído toda la obra de Martínez Estrada para ver si hay en ella algo de valor. Punto seguido, no hay nada. No puede ser boludo, no puede ser tan injusto, pero aparte no puede ser tan pelotudo, no puedes perderte a un tipo que además estaba tratando de pensar lo mismo que él. El libro de Martínez Estrada, ¿qué es esto? Entre signos de pregunta, que es una gran diatriba contra el peronismo, desde su título anuncia una vocación por entender qué cosa era eso que Martínez Estrada, igual que Germani, no entendía. Y Germani podría haber andado de la mano con Martínez Estrada y se lo perdió por prejuicios sociológicos, porque no le gustaba el ensayismo medio intuicionista de Martínez Estrada. Decía, no, hay que ser riguroso, contar, hacer tabla estadística, como hace Paul Lazarsfeld en los Estados Unidos. Es un bodrio Paul Lazarsfeld en los Estados Unidos, y hay mucha más inteligencia puesta para pensar la Argentina en Martínez Estrada que en cualquier tabla estadística como las que le gustaba a Germani. Fue una gran injusticia, Germani tenés toda la razón en eso, y hubo muchas cosas muy interesantes que se escribieron en distintas zonas de la vida intelectual argentina extrauniversitaria en aquellos años. Sin duda, el debate Germani-Jauretche, y hay diatribas muy pintorescas, porque eran dos calentones y cada uno le decía al otro las cosas más insolentes, eran los dos muy graciosos, eran dos mal llevados. La polémica Germani-Jauretche es una polémica muy interesante, y la otra polémica muy interesante de aquellos años es la polémica entre Eliseo Verón y Juan José Sebrelli. Muy interesante polémica. Muy interesante polémica, porque Sebrelli, que en aquellos años era un tipo muy apreciable, después hace muchas décadas que no escribe nada interesante, ¿no? Pero fue un tipo verdaderamente muy interesante, que escribió
algunos de los grandes libros del ensayo social argentino, como en la saga de los Anchorena, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, Mar del Plata, El Ocio Represivo, son grandes libros del ensayo social crítico argentino, y Eliseo Verón lo despachaba con, bueno, Eliseo Verón, el mejor alumno de Gino Germani, digamos, ¿no? El gran alumno de Gino Germani, que Gino Germani mandó a estudiar a Francia, nada menos que con Lévi-Strauss, ¿no? A quien tradujo Eliseo Verón, hizo una traducción extraordinaria de Tristes Trópicos de Lévi-Strauss. Pero con Sebreni se la agarró con mucha injusticia también, diciendo, no, no es así como hay que pensar científicamente hay que pensar con datos, con mayor apoyo en la experiencia. Y la verdad que, de nuevo, hay mucha más inteligencia interpretativa de la Argentina en un ensayo de Sebreni que en muchas tablas estadísticas de las que gustaban Eliseo Verón, ¿no? Yo creo que ahí no, tenés toda la razón, te doy toda la razón en eso. Me parece que produjo un tipo de comprensión de la sociología muy parcial, Germani, muy parcial. En eso fue sin duda muy injusto. ¿Estoy de acuerdo? Bueno, jóvenes, terminamos con esto, nuestra breve apología del populismo. No quise hacer una cosa muy, ¿qué quiero decir? La otra alternativa era dar una clase sobre Ernesto Laclau. No quise hacer una cosa muy llena de tecnicismos laclausianos, porque no me parecía lo más interesante. Más bien me pareció interesante pensar la palabra populismo en el sentido mucho más general, ¿no? En el que solemos usarla en nuestro lenguaje corriente, para subrayar una cosa que sí me gustaría reafirmar como resumen de lo que tratamos de decir hoy, que en América Latina y en la Argentina el gran vector de democratización de nuestras sociedades ha sido siempre el Estado gobernado por gobiernos populistas. El populismo es el que permitió democratizar nuestras sociedades en la Argentina y en América Latina, y es en ese sentido sin duda un fundamento esencial de nuestra democracia, ¿no? La vez que viene vamos a meternos con otra palabra maldita, con otra palabra que también tiene mala prensa en el interior de la propia tradición nacional popular, que se equivoca al no darle la centralidad y la importancia que tiene a la idea de república y de republicanismo, porque compra, me parece a mí que de un modo equivocado, cierta operación que el republicanismo de derecha, el republicanismo más liberal, más elitista, ha hecho con la palabra república, que no deberíamos comprar. Entonces, si en relación con la idea de libertad, la vez pasada hablamos mucho sobre la cuestión de las libertades de los ciudadanos, si en relación con la idea de populismo, hoy hablamos mucho sobre la idea de derecho, en relación con la idea de república, la vez que viene vamos a hablar mucho sobre la idea de libertad republicana o libertad de los pueblos, o si lo quieren con una palabra más clásicamente nacional y popular, soberanía, ¿no? La palabra en relación con la cual hay que pensar el republicanismo popular en América Latina es la palabra soberanía, y sobre eso hablaríamos entonces la vez que viene. ¿La seguimos y la terminamos la semana próxima? Dale, perfecto, Eduardo. Nos vemos. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Chao, Eduardo. Muchas gracias.